Palabra suelta. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ya estamos al aire. Sí, la música ha confundido un poco, esa cortinita. Bienvenidos, bienvenidas. Palabra suelta con usted, aquí, como siempre, por la televisión pública de nuestro país, Ecuador TV. Miércoles 2 de mayo estamos en vivo, son las 10 de la noche con 31 minutos y desde nuestro estudio, acá en la ciudad de Quito, emitimos este programa. Vamos a conversar de algunos temas internacionales, el tema sirio, el tema de las Corea, el tema de Cuba, y para eso hemos invitado, y nos ha aceptado esa invitación, lo cual nos pone muy contentos, al historiador Juan Paz Imiño. Con él desarrollaremos este programa y por supuesto el exhorto, muy al principio, porque aparecerán pronto los números de la central telefónica acá en la ciudad de Quito, esperando siempre su participación. Juan, bienvenido. También gracias. Buenas noches. Gracias por estar aquí en Palabra Suelta. Aquí estamos. ¿Cómo pasaste el 1 de mayo? Yo estuve en definitiva fuera de Quito, de tal modo que la costumbre aquella de participar los 1 de mayo en los desfiles la he cortado desde hace algún tiempo por razones más familiares. Tengo un hijo que nació el 1 de mayo y entonces me ha cortado esa conmemoración, pero como había este asueto, bueno, entonces ya no hubo... Pero en aquellos años, el hijo que nazca el 1 de mayo fue el homenaje a los trabajadores. Sí, además, que bueno. Siempre había estado ligado, como conoces tú, y contigo participamos en varios desfiles del 1 de mayo en la época de gloria, por llamarlo así, del Frente Unitario de Trabajadores, en los comienzos de los años 80. Y mi dedicación por el movimiento obrero me ha conducido a escribir historia del movimiento obrero, a seguir al movimiento obrero, con Patricio Icaza, que fue el más notable historiador del movimiento obrero, falleció años atrás. Escribimos la historia del FUT, que es inédita además. También participamos en un programa de la Universidad de Cuenca para escribir las historias de las distintas centrales sindicales. Yo escribí sobre la historia de la CEDOC, por ejemplo, de la CTE escribió Javier Garaycoa y de la CEOLS escribía Leonardo Espinosa, pero era un notable equipo en la que participaron las centrales de trabajadores. Entonces tengo muy profunda identidad con el movimiento obrero, una convicción obrerista, sin duda alguna, lo cual no me resta ser crítico de las cosas que ocurren en el movimiento obrero. Bueno, hoy leí precisamente un artículo tuyo sobre el tema del 1 de mayo, el movimiento obrero, y lamentablemente sientes que está como partido, está como dividido, no hay acuerdos, no hay proyectos programáticos unitarios, parte del movimiento obrero cooptado por la derecha política del Ecuador. Recordaba eso del FUT a inicios de los años 80 y la convergencia que logró, no solo de centrales sindicales que en los años 60 y 70 se habían dividido por razones ideológicas además y por distintas estrategias y tácticas de lucha, pero lograron converger y unieron a clases medias, a todas las izquierdas de la época, etc. Hoy el movimiento obrero es capaz de hacer eso. Una cosa es que desfilen el 1 de mayo unitariamente, eso lo saludamos, lo aplaudimos, pero en esencia el movimiento obrero es capaz de convocar clases medias, sectores populares. ¿Bajo qué consignas? La consigna de ayer era una especie de paz, de tranquilidad para el país, de seguridad. Y las denuncias sobre corrupción privada, sobre las acciones de un modelo empresarial casi en marcha, la posibilidad de la flexibilidad y la precarización del trabajo. ¿Qué se ha hecho sobre esa base? ¿Qué se ha hecho sobre la necesidad de colocar un proyecto de país hacia futuro que garantice más amplios derechos laborales que los que hasta hoy hemos conquistado? En el mundo hay referentes internacionales y todo ello merece análisis, merece cuestionamientos. Me parece que hay que ser serios en cuanto uno trata estos temas, porque a veces cuando topa movimiento obrero, movimiento indígena, izquierdas tradicionales, creen que uno ya está atacando y que quiere terminar con todo eso. No, no es así, el mundo no es blanco-negro. También hay altibajos en el propio movimiento. Además, y hay algunos dirigentes de derecha, que hay que decirlo así, hay algunos dirigentes de derecha que merecen ser cuestionados. Pero eso no quita pues la óptica de
tener como base a un movimiento obrero al que le respaldamos y con el que nos identificamos. Pero como soy historiador y soy académico, tengo necesariamente que también ser crítico en muchas cosas. Te quería decir que ese movimiento obrero que también fue visto desde cierta izquierda míticamente, ¿no? Como que el compañero obrero era una idealización, sí, exactamente, era sí. uno solo, nunca traicionaba, nunca hacía nada malo, siempre era el paradigma del ser humano a seguir. Nos provenía en mucho del marxismo inicial en el que casi todos teníamos una guía, en el cual pues el proletariado era el llamado a hacer la revolución y era la esperanza y futuro de la humanidad. Después de la caída del socialismo en el mundo, ¿de qué estamos hablando? Del proletariado como eje para construir el socialismo. Tenemos otros movimientos, tenemos movimiento indígena, tenemos movimiento de mujeres, tenemos movimiento ciudadano, tenemos una cantidad de sectores sociales, de tal manera que ya no nos esclavizamos a la idea ideal del obrero ultra explotado que es el llamado a ser el futuro de la humanidad. Ya no es así. Ha cambiado la situación histórica. En esa breve historia que hacías del movimiento obrero, empezabas con un dato importantísimo. ¿En dónde se origina el 1 de mayo? ¿En Estados Unidos? 1886 en los Estados Unidos, claro. Y ahí no se celebra. Ahí no se celebra porque hay una especie de conciencia histórica de aquella matanza obrera de 1886 de los trabajadores, de los grandes líderes, 8 de los grandes líderes en Chicago, 1886, a propósito de trabajadores que luchaban por la jornada de 8 horas. Estamos hablando de 1886. La Segunda Internacional, 1890, acoge el planteamiento ya de 8 horas. En Europa se conquistan las 8 horas laborales ya a inicios del siglo XX. Nosotros, paradójicamente, tenemos ya jornada de 8 horas desde 1916, cuando se dicta por el gobierno, instituye la jornada de 8 horas, pero no la practicamos. Por eso el 15 de noviembre de 1922, entre otras reivindicaciones de los trabajadores que mueren en Guayaquil masacrados, es que se cumpla la jornada de 8 horas. Pero aunque sea nominalmente en 1916, optamos por la jornada laboral de 8 horas, en el contexto... Incumplida, ¿no? Incumplida, de acuerdo, sí. pero ya era un enunciado, ¿no es cierto? Era como una propuesta de Alfredo reflexión. Vaquerizo Moreno, una especie de algo así como de caridad liberal para los trabajadores. Porque quienes ponen las primeras leyes laborales son los julianos, la revolución de 1925, y sobre todo bajo el gobierno de Isidro Ayora, donde se ponen una serie de derechos como la sindicalización, como la huelga, como el contrato colectivo, la jornada máxima, el salario mínimo, la seguridad social, entre otros de los derechos que se conquistan entonces. Aún antes del Código del Trabajo, porque la Constitución de 1929 ya consagra eso. Y el Código del Trabajo de 1938 reproduce aquello que ya tenía la Constitución de 1929. Hoy se está hablando de la necesidad de reformar el Código y se dice vamos a reformar el Código de 1938. A ver, por favor, no nos engañemos. No es el Código de 1938, ese Código ha sido ya cambiado, es el Código de los años 70, que tiene otras instituciones el que vamos a cambiar y alterar. Que está bien, claro, está bien. Siempre que eso nos lleve a la flexibilidad y a la precarización del trabajo. Y mucho me temo que puede haber eso. Y la Constitución de 2008, la que aprobamos después del proceso de Montecristi, no habrá puesto candados suficientes. Garantiza derechos fundamentales, ya no solo laborales, sociales de las poblaciones indígenas, de los grupos minoritarios, etc. Pongamos un ejemplo. No volver a la precarización laboral. No volver a la precarización laboral. Pongamos un ejemplo, la seguridad social, de las que todos hablan, pero a veces hablan sin una comprensión también de qué es lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que la seguridad social tiene que tener carácter universal, es decir, tenemos que llegar a que todos los ecuatorianos, desde que nacen, deben tener seguridad social. Ese es un esquema europeo. ¿Por qué no lo logramos aquí? ¿Por qué no podemos hacerlo? Porque requiere en mucho unas fuertes capacidades del Estado y una fuerte capacidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para financiar pensiones, financiar la seguridad, etc. ¿Y cómo lo financias eso? Como hicieron los europeos, pues.
fuertes impuestos sobre las rentas, los patrimonios, las herencias, y por ello pueden tener ese lujo de la seguridad social. El llamado estado del bienestar. Exacto, y tienen ese lujo de la seguridad social, por ejemplo. ¿Por qué no luchar por eso? Los trabajadores del 1 de mayo podían haber luchado también eso por no eso. Escuchaste. ¿No se escuchó? Hablaste del marxismo de pasadita. Sí. Y bueno, también estamos conmemorando los 200 años del natalicio de Marx. El 5 de mayo, este sábado, conmemoramos 200 años del natalicio de Marx. Yo tengo varios estudios sobre Marx, he venido publicando varios artículos sobre Marx. De hecho, el 5 de mayo voy a lanzar unos 3 folletos escritos míos sobre Marx. Y yo he sido un estudioso del marxismo, muchos años, muchas décadas. He leído en medios, pongámoslo así, occidentales, europeos, un reconocimiento a Marx. Carlitos Marx, tenías razón, dice el titular, tenías razón, a la luz de lo que ha pasado, sí. Sobre todo en esta etapa, él mismo hablaba, ¿no?, del imperialismo como una etapa... Pero claro, más que hablar del imperialismo, no habla Marx, habla Lenin, sí. Pero Marx se da cuenta de toda esta proyección de las grandes potencias, sí. Y él sí advierte que el capital no tiene patria, como dice Marx, y lo que le interesa es dominar el mundo a efectos de continuar la acumulación y la reproducción de ese mismo capital. Y claro, si el New York Times trae un artículo más o menos que recuerda a este Marx, que sí tenía razón, sí. Claro, hay que también... ¿Lo has leído entonces? Sí, claro, sí. Lo he leído muy bien. Y además, hoy tenemos mejores posibilidades de ser también críticos con la doctrina de Marx. Porque antes, hablar de Marx, toparle y decir algo contra el marxismo, era asimismo una especie de tabú. Pero también hubo una época que hablar de Marx y salir de este programa a caminar tranquilamente por la calle de una ciudad cualquiera, en este caso Quito, era un riesgo también. Era un riesgo de que te ubiquen como marxista, comunista o qué sé yo, era terrible. Pero hablemos en América Latina, el marxismo ha inspirado a muchos movimientos sociales, partidos en América Latina, y tratar de evitar que nuestros países vayan al socialismo ha ocasionado tan brutales dictaduras como la de Chile contra Salvador Allende en 1970-73, gobierna Salvador Allende, 73 cae por el golpe militar del 11 de septiembre de ese año de Augusto Pinochet, que instaura estas dictaduras fascistas, nazistas, que arremetieron con todos los derechos humanos y que sobre todo tenían como guía acabar a los marxistas. De manera que seas o no seas, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Bolivia, en Brasil, se desaparecía a las personas. Entonces, esas experiencias terribles, felizmente ya hemos asimilado para no volverlas a repetir en nuestra América Latina. El anticomunismo ha sido una política desastrosa para la región en términos sociales, humanos, y en términos también de persecución al propio movimiento obrero, al propio movimiento indígena, a los movimientos campesinos, a los movimientos estudiantiles, que reivindicaban asuntos que son comunes en cualquier sociedad. Mejora de salarios, mejora de las condiciones de vida, mejora de las condiciones laborales, etc. Ahora, en la crisis reciente y que no ha sido superada, del tema de las fronteras, en toda la complejidad que significa estos vastos territorios, ya está claro, no es solo una línea, es un territorio, ahí confluyen visiones del mundo, hasta formas distintas de percibir a ese mundo. En ese conflicto estamos haciendo como un renunciamiento a una actitud soberana frente al tema. ¿En qué sentido? El país más poderoso de este planeta, desde el punto de vista bélico también, dice, nadie va a poder hacerlo solo, así que venimos acá, concurrimos para ayudarlos, así que cuenten con nosotros. ¿Qué significa eso para ti? Estás provocándome la introducción a un tema que a veces hay que tratarlo con suficientes pinzas y hasta medir las palabras, porque a veces se malinterpreta lo que ocurre. En el caso del conflicto con Colombia, nosotros hemos podido recibir ayuda no solo de los Estados Unidos, sino de otros países. Las propias declaraciones del gobierno actual, de que el ministro del Interior, por ejemplo, que dice, hemos acudido a España, podemos tener el apoyo de España, podemos tener el apoyo de países de Europa, etcétera. Bueno, bienvenida sea.
Pero estamos en un momento difícil para América Latina y para el latinoamericanismo, porque teníamos unos mecanismos fundamentales para tratar estos temas en UNASUR. Hace poco acaban de salir 6 países de UNASUR. A UNASUR le pusieron moribunda. UNASUR se acaba. ¿Y qué traía UNASUR de bueno? 2 mecanismos. El Consejo de Seguridad de UNASUR y el que se llama Consejo, algo así es, Consejo de Tratamiento, disculpen si es que tengo que leer alguna cuestión, es de UNASUR, el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, creado en 2009, y el Consejo de Seguridad Suramericano del 2008. ¿Qué decían? ¿Cuál es el principio por el que se guiaban los países que crearon UNASUR? Hacer de América Latina primero una zona de paz, no de intervención bélica, no de lucha de un país en términos fratricidas con otro. Y 2, apoyarnos entre nosotros, porque como dice uno de los objetivos de UNASUR, la identidad de nuestros países es diferente a la de otras regiones y por tanto nuestros términos de seguridad deben adecuarse a nuestras características. Si es que habríamos respetado este planteamiento, si es que habríamos fortalecido las instituciones sudamericanas, latinoamericanas, ALBA, CELAC, Mercosur, UNASUR, estaríamos mucho mejor que tener que caer en las estrategias geopolíticas de las grandes potencias y sin duda de los Estados Unidos, que tienen una geoestrategia para América Latina. Y sobre todo aquí mismo en Ecuador ya ha habido voces que advierten que privilegiar el componente militar del conflicto en la frontera es un riesgo muy alto. No es que no hay que tener ese componente, pero privilegiarlo es el problema. Hay que darle más presencia civil a la frontera. Exactamente, hay que darle más presencia civil. Sí, se necesita una Fuerza Armada, pero la presencia civil implica otras cosas. Sí. Implica la acción del Estado, implica que los Estados también controlen su territorio, que hagan labor social para transformar las poblaciones a que no sufran de la miseria y la pobreza, que son caldo de cultivo para que venga cualquier persona que les ofrezca o narcotráfico o cualquier otro tipo de acción delincuencial a la que se pueda acceder por este tipo de presiones de ganancia fácil, porque se necesita para sobrevivir incluso. Entonces, si no solucionamos estos temas, que incluso están en la doctrina de seguridad nacional de los militares que la han venido manejando desde los años 60, cuando combatían al comunismo. Decían que la mejor fórmula de combatir al comunismo es mejorar las condiciones de vida de la población. Noticia. ¿Pero por qué no lo hicieron? Cuando fueron gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Y tenemos que esperar todavía para hacer eso y mejorar las condiciones a evitar la conflictividad social. Hace poco tratábamos de Marx. Cuando Marx habla de la lucha de clases, no se refiere a que tenemos que sentarnos burgueses y proletarios y darnos de trompadas. No es eso. Tampoco es un asunto de que hay que fomentar la lucha de clases y de que, por tanto, si Marx no hablaba de esto, no habría lucha de clases. Marx lo que dice es que estudiando la historia de nuestras sociedades se ve que hay conflictividad social. Y que esa conflictividad social, quizás la palabra de Marx no fue muy diplomática, decir que hay una lucha de clases. Puedo ser más diplomático y decir, por ejemplo, algo así como tenemos conflictos de intereses y es necesario que estos conflictos no se agudicen a fin de llevarnos mejor. Pero en la política la disputa es consustancial a la política. Marx dice, ¿no? Hay una lucha de clases. Claro. Entonces, cuando Marx dice, en esta lucha de clases, las clases dominadas siempre mueven la historia y podrán derrotar a esta clase dominante porque sus intereses son los que están en juego. Bueno, si es que se mejoran las condiciones sociales, podríamos decirlo en términos globales y generales, si acabamos con la lucha de clases, entonces perfecto, viviremos mucho mejor. Esa es una labor que va más allá de lo militar y que tiene que ver con desarrollo, con obra pública, con servicios, con reparto de la riqueza, con estabilidad institucional, todo un juego de factores que están alrededor de estos temas. Ya entramos en otros temas que te había propuesto para esta noche y vamos derivando. Ya hablamos de, claro, Estados Unidos tiene el ejército, las fuerzas armadas más poderosas de este planeta. Y bueno, se ha producido un hecho
importantísimo ahí en la frontera entre las Coreas, ¿no? Se reunieron Kim Jong-un, siempre es difícil pronunciar estos nombres, pero no es tan difícil en realidad, Moon Jae-in, sí. Corea del Norte, Corea del Sur, ahí en la frontera. Siguiéndolo a Atilio Borón, que no sé, lo que debes de conocer. Somos amigos con Atilio Borón, claro que sí. Ayer saca él un artículo en página 12, sí, lo he visto. Y él dice, bueno, si las Coreas se van a poner de acuerdo y van a avanzar en un proceso de paz, de desnuclearización de esa zona, hacer más reuniones, más cumbres para ir ganando en confianza entre ellos, entonces, ¿qué va a hacer los Estados Unidos, que tiene desplegado en el territorio de Corea del Sur un fuerte contingente militar, con lo más avanzado tecnológicamente hablando y presencia de tropas, altísimo, miles de soldados estadounidenses en Corea del Sur ante la amenaza de Corea del Norte? Si llegan a un acuerdo, Borón se pregunta, ¿y qué se va a hacer con esa fuerza militar? ¿A dónde se va a ir? ¿A dónde se va a ir exactamente? Y bueno, me permites hacer una rápida revisión. El problema de Corea, para todas las personas que nos están viendo, arranca de fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando la emancipación literalmente de Corea, de la presencia de Japón, provoca que se divida a partir del paralelo 38, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética de la época, y Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos. Entonces, Corea del Norte comunista, Corea del Sur capitalista, esa es la idea. Y desde esa época, años 50 en adelante, después de la famosa guerra de Corea del 50 al 53, entonces han permanecido las dos Coreas en constante enfrentamiento. Con una pequeña paradoja, si me permites la postilla. La del norte, que es apoyada por la ex Unión Soviética, era más desarrollada, muchísimo más desarrollada que la del sur, que estaba empobrecida. Así es, así es. Y bueno, ese se dio en el marco de la Guerra Fría, claro, comunismo versus capitalismo. Entonces, Corea del Norte y Corea del Sur, el último enclave de la Guerra Fría en el mundo, podríamos decirlo eso ahora, es el último sitio donde se jugaba esta situación. Entonces, claro, en esa lógica de la Guerra Fría, los Estados Unidos sin duda apoyaban a Corea del Sur, Rusia y China apoyaban sin duda a Corea del Norte. ¿Qué pasa con la caída del bloque soviético? Bueno, Corea del Norte se queda sin ese piso histórico de apoyo y tiene que reencerrarse más allá de lo que había hecho Kim Il-sung cuando funda Corea del Norte. Y esto del encierro implica fortalecer su economía, fortalecer su sociedad, fortalecer su propio desarrollo, un poco aislarse del resto del mundo, pero también potenciarse militarmente. Y es eso lo que ha preocupado al mundo y particularmente a los Estados Unidos y a los europeos, porque adquieren un poderío bélico nuclear que no es nada despreciable. Bien, si las dos Coreas llegan ahora a un acuerdo, podríamos decirlo así en términos muy generales, dada la experiencia latinoamericana, dada la experiencia de las Naciones Unidas, dada la experiencia frustrante de UNASUR, etcétera, etcétera, qué bueno que estos dos países entre sí logren arreglos. Y a las potencias habría que decirles, por favor, retírense, que mientras ustedes estuvieron, el conflicto siguió ahí metido. Y cuando ahora las dos comienzan a arreglar, mejor retírense y van a ver cómo estas dos Coreas que tienen identidad común, identidad de historia, lenguaje, identidad nacional, todo eso, van a solucionar mejor ese problema que han comenzado a hacerlo. Pero siempre ronda esta situación de que tenemos que estar vigilantes, por si acaso no nos vamos. Y le dicen al de Corea del Norte, menos propaganda, sí, menos propaganda, más cosas acción. Efectivas. Eso dice. Pero anuncia, Kim Jong-un, anuncia que van a desmontar las plantas nucleares y que aceptan presencia con la presencia de Corea del Sur. Bueno, ¿qué más garantía? Y añadiríamos algo más. Si queremos hablar en términos institucionales universales, ¿por qué no la presencia de las Naciones Unidas y no de Estados Unidos aislado o de China aislado o de Japón aislado o de Francia aislada? Naciones Unidas. Sí. Ahí están. Ahora, ¿qué te parece? Al señor Kim Jong-un, Corea del Norte, se lo pintaba como una salvaje, un audaz, un irresponsable,
que ponía en riesgo la paz planetaria, ¿no es cierto? Sorpresivamente se produce una cumbre con su par de Corea del Sur y ahora está pendiente una reunión o en mayo o en junio, ahí probablemente en la misma frontera, en la Casa de la Paz, que le llaman en Corea. ¿Cómo es que este temerario, audaz, muchachito irresponsable hace una cumbre con su par de Corea del Sur y va a tener un encuentro, otra cumbre, con el presidente de los Estados Unidos? Además va a tenerlo. Entonces, ¿qué pasó en la historia? Exacto. Bueno, felizmente cambia. Para comenzar, felizmente cambia. Y segundo, siempre en todo este clima de juegos internacionales de grandes potencias, afanes de dominio, afanes de hegemonía, mantener situaciones tensas en un lugar o en otro, se crean mitos, mentiras, se construyen leyendas alrededor del enemigo, como ocurría con el comunismo en América Latina. ¿Qué pasaba cuando se perseguía a los comunistas? Después de la Revolución Cubana, ¿qué se decía? Que los cubanos se comen a los niños, que a los que hay en Cuba los soldados destripan a las mujeres y les sacan los niños de su vientre materno. Se decía que en Cuba no podías caminar por las calles si no hasta cierta hora en el día, porque si no te disparaban. Había unos grandes letreros en la ciudad de Quito, años 60, que tenían unas caricaturas de soldados punzando a los compatriotas. Son las mentiras a propósito de estas cuestiones bélicas, mentiras culturales, mediáticas, informativas, para poder apalancar la política de la hegemonía de una u otra potencia. Entonces, qué bueno que ese mito también se rompa ahora en Corea, porque sin duda alguna, no estoy diciendo, porque a veces se interpreta así, no estoy diciendo que Kim Jong-un es un ángel, no estamos diciendo eso, simplemente que a buena hora que se descubre que esta Corea del Norte tiene sin duda un liderazgo, y tiene un liderazgo fuerte, y tiene un liderazgo con el que hay que tratar, y no simplemente colocarlo como un cuco o como un diablo que ni siquiera había que tomarlo en cuenta. Bueno, Corea del Sur lo está tomando en cuenta, y el presidente Trump va a acercarse, va a ir para allá. Bueno, siempre está atrás la idea de la seguridad, de que de todas maneras hay que vigilar a este, ¿qué están haciendo? ¿Qué estará haciendo? Pero fundamental que entre las dos Coreas se entiendan, e insistiría yo en esa idea, mejor sin las grandes potencias de por medio, porque arreglarán con más beneficios y con mejor proyección su propia situación de paz. Eso que dijiste de Cuba, vamos a Cuba, otro complejo escenario, sigue siendo muy complejo lo de Cuba, sobre todo se ha producido un hecho importante, pero mencionaste década de los 60 y esas imágenes de Cuba que eran producto, yo creo que en el contexto de la Alianza para el Progreso, de todas esas cosas que se desarrollaron desde Estados Unidos. Kennedy era el presidente, pero yo recuerdo que también hubo misiones religiosas. Sí, los cuerpos de paz, las avanzadas de evangélicos en América Latina. La familia que reza unida permanece unida. Ajá. Y todo eso... Todos los grupos protestantes que llegan. Sí, y todo eso enfocado al tema Cuba. Washington Padilla, que es un sacerdote evangélico, protestante, tiene un libro que trata la historia del protestantismo en Ecuador. Y él demostró en ese libro cómo, si bien en la época de Alfaro penetraron los primeros grupos protestantes, en la década de los 60 proliferaron los grupos protestantes como parte de la estrategia de los Estados Unidos para penetrar en estas regiones e inundar sobre todo en la población campesina indígena estas nuevas ideas que tendían a hacer de la religiosidad una especie de compromiso de vida sin que luchen por sus reivindicaciones. Es decir, cantar a Dios, alabar a Dios, toda esa era la idea, pero apartándoles de la lucha de clases, que diría Marx. Entonces, bueno, ahí está este libro de Washington Padilla, que se podría leer y lo dejamos de una vez al público sobre el asunto. Pero no solo ese mecanismo. Manuel Agustín Aguirre, en otro libro que tiene sobre el imperialismo en América Latina, habla de los años 60 y cómo surgieron en los Estados Unidos los expertos en América Latina.
Y cómo a partir de estos expertos, entonces hablan de la economía de la región, de que tiene que mejorar su situación, etcétera, etcétera. Y surgió, entre otros, este famoso que tú lo habrás estudiado en la universidad igual, Wald-Wilman-Rostow, de las etapas del crecimiento económico. La sociedad tradicional, las condiciones para el despegue inicial, la sociedad postindustrial y el consumo masivo. Y decía que los Estados Unidos ya están en la última etapa y por tanto todos nuestros países tienen que caminar por estas etapas. Bueno, esa es una teoría histórica, es una teoría absurda, la podíamos rebatir muy fácilmente, pero se adquirió en América Latina ese sentido que Manuel Agustín Aguirre, denunciaba y decía, es una de las formas en que penetra el imperialismo para convencernos de ciertas ideas. Hace poco nomás, los años 80 y sobre todo los 90, toda América Latina convencida del neoliberalismo. ¿De dónde venía esa doctrina? No es que seamos algo así como esquizofrénicos en el asunto, sino venía de aquellos académicos que veían en la globalización capitalista un vehículo con el neoliberalismo para alinear a todo el mundo y a América Latina en función de los intereses de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Y en ese sentido había estudios sobre el nuevo imperialismo en América Latina que implicaba el neoliberalismo, el consenso de Washington, la acción del Fondo Monetario Internacional, etc. Esa sociología estadounidense de pensadores y muchos de ellos muy buenos, contestándole a la lucha de clases con la idea de la estratificación social. Son estratos y los seres humanos tenemos capacidad para movernos dentro de esos estratos y ascender si queremos. Entonces no hay la tal lucha de clases. De paso que seguimos hablando de Marx al mismo tiempo, de paso es la forma de contrarrestar la teoría de la lucha de clases, claro, sin duda alguna. Y de tratar de contrarrestar la idea de que hay confrontaciones y que todos podemos vivir en la paz y en el amor y la amistad, cuando en realidad lo que tenemos es mucha conflictividad y mucho conflicto en la sociedad ecuatoriana y latinoamericana. Así como en el mundo. Sí. Tenemos estos conflictos como el de Corea, que no solamente se explican por la acción después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, etcétera, etcétera, sino las estrategias de las grandes potencias por mantener regiones y zonas de control al servicio de los intereses de sus grandes corporaciones, como es el caso del gran capitalismo norteamericano y europeo. En los años 70 había un famoso libro también que se llama El desafío americano, de J.J. Sherman Schreiber, no sé si es que tú también lo leías en aquella época, era muy leído en nuestra vida universitaria, el de Sherman Schreiber, que decía que en el mundo de aquella época, años 70, el primer capital mundial de inversión son los Estados Unidos. El segundo, el capital europeo en el mundo, y por ello sus intereses en todas las regiones. Y el tercero, las inversiones norteamericanas en el mundo. Es decir, no era otro país, sino las inversiones norteamericanas en el mundo. Cambió ese esquema para el año 2018 que estamos ahora. Las estadísticas, los informes mundiales nos siguen apuntando a que los Estados Unidos, pese al auge de Rusia y de China, siguen teniendo la hegemonía en el capital mundial. El libro de Piketty, El Capital, que es un émulo del Capital de Marx, publicado 2 años atrás, Piketty está hablando de cómo el capital durante los en el siglo XX en definitiva, se ha reconcentrado en el 1% de la población mundial y en las corporaciones norteamericanas que siguen ganando en el campeonato mundial en el mundo en cuanto a gigantismo económico y en cuanto a hegemonía para controlar regiones. Y que se han burlado incluso de las propias leyes antitrust que los Estados Unidos diseñó para combatir a estas corporaciones y hoy son más poderosas. Van más lejos que cualquier ley que pretenda controlarlas. Sí. Porque los Estados Unidos tienen esa virtud para ellos de la libertad empresarial como eje de sus economías. Pero si es que comparamos con América Latina, al menos ellos tienen una burguesía que es capaz de hacerlo, pero no en América Latina. No tenemos una burguesía reaccionaria y conservadora. Ya puedes, más tardecito desarrollamos esa idea, pero hablamos de Cuba, y en Cuba se ha producido un hecho importante. Hay un nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, que reemplaza a los Castro, a Fidel y a Raúl. ¿Qué mensaje, qué expectativas te abre a ti eso?
Primero que sobre Cuba, cuando vamos a analizar a esta isla, a esta república, a este estado, tenemos que cambiar el chip mental en América Latina. Porque a veces queremos analizar a Cuba con los mismos parámetros con los que analizamos cualquiera de nuestros países de la región o de otras regiones del mundo. Es como los países árabes, no los podemos analizar con los mismos conceptos de democracia, de libertad, etcétera, de Occidente. O a China, que tenemos que verla de otra manera. A Cuba tenemos que verla también por sus propias relaciones, porque tienen un sistema económico, social, político y hasta cultural distinto al del resto de América Latina. Hace poco me entrevistaba en alguna radio y me decían, es que esto ha dado fin al dominio de la familia Castro en Cuba. Yo me quedo sorprendido un poco porque al periodista no quería ser muy atrevido ni grosero, pero casi me daba ganas de decirle, bueno, usted parece que es un ignorante porque no sabe nada de Cuba. No es un problema de familia. El caso de Cuba no es un problema de familia de los Castro desde el 59 hasta el 2018. Eso es no comprender lo que era un proceso histórico. En Cuba lo que se produjo es una revolución que transformó estructuras sociales y sigue tratando de construir un sistema socialista de estilo y corte latinoamericano. No cayó ni siquiera por la caída de la Unión Soviética. De tal manera que el nombramiento, la elección por la Asamblea Nacional del nuevo presidente Miguel Díaz-Canel es un paso adelante en el desarrollo de la sociedad cubana con proyección del socialismo que Miguel Díaz dice que lo va a continuar y a buena hora que lo van a continuar, porque es ese el que les ha garantizado no tener que hacer cambios que a nuestros países se nos forza con la égida del capital internacional. ¿Cómo habría soportado Cuba semejante bloqueo de los Estados Unidos y en general de otros países sin la política, la economía y el sistema social que tienen? Pero el resto de la región, sin considerar esa especificidad que has mencionado al principio sobre el tema de Cuba, tiene otras expectativas y dice, bueno, Díaz-Canel, ¿qué va a hacer? ¿Va a abrir al capital? Va a abrir, va a venir el capital extranjero. ¿Va a haber otras formas de propiedad? ¿Va a haber más consumo? ¿Se va a abatir los temas de la pobreza? En fin. Sigamos. Cuba es una sociedad con escasez, no hay duda alguna. Cuba es una sociedad que de todas maneras abastece a su población con al menos un mínimo de racionamiento en ciertos productos. Si es que uno va a Cuba, yo he ido varias veces a Cuba, si es que uno va a Cuba va a encontrar ahora más almacenes, más venta de bienes de lo que hubo hace pocos años atrás. Si es que uno iba en los años 90 a Cuba, particularmente 94, 95, 96, eso era una desgracia económica por la escasez de productos. Hoy están mucho mejor y siguen avanzando en su sociedad. Tienen educación gratuita a todo nivel, que es una maravilla, por llamarlo así. Tienen seguridad social a todo nivel, educación, servicio médico y todo lo que sea, es gratuito a todo nivel. Si es que alguien quiere hacerse operación de corazón abierto y cerebro también, no le cuesta nada en Cuba, por ponerlo en estos términos. Entonces tiene una serie de ventajas que ha permitido su sistema. El enorme bloqueo que tiene, eso a veces la gente no capta lo que significa el bloqueo de tal naturaleza, les impide desarrollarse mejor. Y no solamente es el bloqueo de los Estados Unidos, sino acciones que impiden tener mejor relación con Cuba. Los Estados Unidos tienen la ley Helms-Burton y tienen la ley Torricelli. Sancionan a empresas del mundo que comercialicen o tengan relaciones económicas con Cuba. Eso implica entonces que empresarios ecuatorianos no van a tener la plena libertad de acercarse a Cuba porque, claro, ellos prefieren no tener ese tipo de sanciones. Si entonces, un pequeño elemento, imagínate ese cerco para Cuba. Si tu empresa, aunque sea un pequeñito elemento de un producto final, de un componente, de un producto final, que no lo haces tú, pero tú estás... Hace los Estados Unidos. Ya no puede entrar. No puede entrar, claro. Usas un traje que tenga botones made in USA. Ese traje ya no puede entrar. Entonces, es tal la situación de presión. Entonces, aspiremos con sentido latinoamericano, no con sentido cerrado, ni cavernario, ni lo tradicional típico de que Cuba es dictadura. No. Aspiremos con sentido latinoamericano que Cuba vaya adelante
siga solucionando sus problemas y ojalá se produzca en algún momento un cambio como el que se preveía en la relación del presidente Obama con el presidente Raúl Castro. Porque con el presidente Trump se rompió esa posibilidad lastimosamente y eso va a durar algunos años para recuperar sensibilidad de los Estados Unidos para un mejor acercamiento con Cuba. Recibamos llamadas telefónicas, así que viene de Machala, la primera llamada telefónica que recibimos en esta entrega de Palabra Suelta. León Asanza, buenas noches, también gracias a John Asanza, disculpe, John Asanza. Gracias por su paciencia y adelante con su comentario. Hola, muy buenas noches. Bueno. Felicitaciones por el programa, felicitaciones para el invitado. Mi pregunta es, ¿qué piensa del progreso de Israel, que fundó, o sea, un nuevo Estado, fundó hace justo ahora 70 años? ¿Qué piensa él de esto? ¿De qué cosa no escuchamos? Israel. ¿Qué piensa del progreso de Israel justo 60 años? Muchas gracias por su participación. No conozco Israel, lo conozco por mis estudios, como conozco muchas realidades mundiales por los estudios que tengo que hacer. Y claro, este es un país poderoso en el Medio Oriente, el país más poderoso del Medio Oriente, incluso militarmente, y un país que creció algo así como de la nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas le otorgan un sitio en la región de Palestina. Eso generará el conflicto con todos los países árabes que se mantiene hasta nuestros días. Pero Israel llega a ser una potencia en mucho por las capacidades de su propia gente, que son envidiables en muchos aspectos. Pero no quisiera ir más allá para no desviarme del tema. Israel también juega en el Medio Oriente un papel de potencia que quiere tener hegemonía y cierto control de la región para preservar también sus propios intereses. Y allí es donde podemos tener algunos análisis críticos frente a esa política que le hace aliarse con los Estados Unidos, con las potencias europeas, para generar un tipo de acciones que no son, por llamarlo así, no son favorables a un mejor acercamiento en el mundo árabe mismo. Por ejemplo, las acciones frente a los palestinos son muy cuestionadas en el mundo y hasta por las propias Naciones Unidas. Entonces eso no podemos nosotros decir... Naciones Unidas ha sacado está bien allí, no muchísimas resoluciones, pero de la Asamblea que no tienen poder vinculante, que hablan de volver a las fronteras de 1967. Las fronteras del 67, llegar a eso va a ser muy difícil. En el 67, tras la guerra de los 6 días, logran controlar toda la península del Sinaí, introducirse más en la zona palestina, y de allí hasta acá es una situación bastante difícil. Israel y su comportamiento político frente a los palestinos es un asunto de cuestionamiento internacional. Al mismo tiempo que hay que reconocer, claro, que Israel es una potencia y un país muy interesante en otros aspectos. Y con un altísimo nivel de educación. Un altísimo nivel de educación, de desarrollo, de progreso en su propia sociedad. Más llamadas telefónicas. Juan Pajimino, historiador, con nosotros. Fernando Rebuti. Sí, desde la ciudad de Guayaquil. Buenas noches, adelante con su comentario. Hola, muy buenas noches. Buenas. Soy Fernando Rebuti desde Guayaquil y me preocupan dos temas muy importantes que no se están considerando dentro de los grupos económicos y sociales, tanto del Ecuador como del mundo entero. Inicialmente puedo preguntar qué opinión merece el trato que están recibiendo los maestros a nivel del Ecuador, tanto en su carga de trabajo como en su remuneración. Y luego, otro tema que es de alta importancia para nuestra nación y para el mundo entero, los derechos postergados de los artistas que de manera frecuente tienen que sobrevivir apenas con el pan de cada día, aquellos compañeros que no tienen una relación de dependencia con ninguna institución pública. Muchas gracias por tu participación, educación y artes. Bueno, en América Latina y en algunos países es más precaria la situación de los artistas que en otros.
De tal modo que al menos se está intentando, por ejemplo, crear creo que ya está implementada así, la seguridad social para los artistas creada por el Ministerio de Cultura. Es un paso adelante, pero la situación de precariedad de nuestros artistas ciertamente que es lamentable. Tenemos que desarrollar mecanismos para que los artistas también tengan fórmulas de expresión y de ganancia. De hecho, la ley la ley orgánica de comunicación pretendía y mucho eso, ¿no? Que programas de la radio, de la televisión, del periodismo incluyan obligatoriamente presentaciones, cuotas para los artistas nacionales. Ahí está una de las demandas que pudo haber hecho el movimiento obrero el 1 de mayo, porque esa es una demanda singular de beneficio para nuestros artistas. Antes de irnos a una pequeña... Perdóname, y de maestros. De y lo de maestros es parecido, ¿no? Los maestros es una clase importante. Yo soy maestro de toda la vida. Y los maestros, sin duda alguna, merecen mejores condiciones, incluso para su propio perfeccionamiento, porque todavía tenemos enormes desniveles, por ejemplo, en la misma educación de primaria, secundaria. En otros países, pongamos cualquier país europeo, Finlandia, que a veces se pone como referente. Tú vas a cualquier escuela en esta ciudad o en esta otra, colegio aquí o allá, te enseñarán siempre lo mismo y al mismo nivel. Llegar a eso requiere un trabajo sólido de capacitación de nuestros maestros, pero también requiere inversión. Mucha inversión. Y buenas remuneraciones, porque ¿quién se va a dedicar a ser maestro si tienen pésimas remuneraciones? Y distribuir mejor la torta social, ¿no? Entonces ahí viene el problema de distribuir la torta social. Y hay grupos que no quieren pagar impuestos, que se retire el Estado, que se flexibilice el trabajo. Bueno, entonces ahí sí, revivamos la esclavitud y vivimos felices todos. Antes de ir a la pausa, una llamada telefónica más. Francisco Quinchaguano, desde la ciudad de Quito. Buenas noches y adelante, por favor. Javier, buenas noches. Al maestro Juan Pazimiño, un saludo cordial y fraterno. Bueno, algunas inquietudes con respecto a la exposición del maestro. En primer término, en lo referente a la lucha de clases. Yo creo que mientras exista miseria, injusticia social e inequidad, o sea, vamos a tener esa lucha de clases. Lo que pasa, y ahí coincido plenamente con el maestro, es de que estamos en otras épocas y requiere un redimensionamiento y una reproyección de las categorías sociopolíticas como para poder explicar y entender los momentos actuales. Por ejemplo, en la clase trabajadora, donde nosotros afincábamos en épocas de la universidad nuestra esperanza que junto con el movimiento campesino podían vanguardizar la lucha revolucionaria, hoy tenemos una recomposición. Está el trabajador autónomo, están los educadores, los profesionales independientes, el obrero independiente, los artistas. Es decir, todo esto configura una nueva clase trabajadora, podríamos decir, que de una u otra manera sigue vendiendo su trabajo al mercado laboral a cambio de un salario o de un ingreso. En segundo lugar, yo creo que tal vez si es que nos centramos solamente en esta lucha de clases desde la visión tradicional, quizá no entendamos o a lo mejor tengamos ese sesgo de decir ya no hay lucha de clases. Pero repito, mientras exista la contradicción capital-trabajo siempre va a haber esa confrontación. Y los trabajadores y la ciudadanía y el pueblo en general, donde radica el verdadero poder popular, es el que en algún momento pues tomará las riendas de sus destinos. Y un último aporte, ¿no? La composición del mundo como un sistema social se divide en 3 subsistemas, ¿no? El grupo oficial, el subsistema oficial compuesto por Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, el grupo antioficial con Rusia y China, y el resto de países, los países oscilantes, que estamos unas veces con el uno, otras veces con el otro, y Estados Unidos busca obviamente la hegemonía, hacer 2-1 con los países oscilantes y mantener esa hegemonía sobre los países antioficiales, ¿no? Yo felicito al programa y quisiera que en las próximas entregas pues sigamos discutiendo esto, porque es necesario afincar la idea de que estamos en una lucha ideológica, estamos en una lucha entre la felicidad y la muerte, entre el progreso y el antiprogreso. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias a usted.
Bueno, ahí hay muchos elementos. Te pido que seas lo más breve posible. Exactamente, para que pensaba no se yo. siga pensando que somos unos locos recuperando estos temas, ¿no? Cuando Sí. hay que hablar de otras cosas, ¿no? Vamos a hablar de otras muy rápidamente. La lucha de clases existe, eso no es un invento ni marxista, ni el término quizás, pero esto ha sido estudiado desde pensadores que vienen desde la época antigua incluso. Entonces existe una confrontación de clases, confrontación de intereses, y mientras exista pobreza, miseria, eso será explosivo siempre. En segundo lugar, también tenemos nuevas situaciones en la América Latina que rebasan el propio concepto marxista de lucha de clases. La situación de los indígenas. José Carlos Mariátegui, en 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, consideraba que la reivindicación del movimiento indígena pasaba por superar el feudalismo y otorgarles tierras. Hoy sabemos que no es así. Los indígenas tienen una serie de planteamientos que no son planteamientos de lucha de clases, sino que tienen que ver con identidades nacionales, etc. Y pensemos también que si aplicamos el concepto de lucha de clases, a su vez en el Ecuador ya tenemos una burguesía indígena que explota también a trabajadores Andrés indígenas. Guerrero ha estudiado mucho eso. Exacto, Andrés Guerrero ha trabajado mucho sobre la situación en los Andes, etcétera, y ahí se ve Otavalo. cómo hay una burguesía indígena que también se ha convertido en explotadora de sus propios compañeros indígenas trabajadores. Entonces, rebasa estos conceptos. Y esto de los mundos, recordemos que muchos años atrás se hablaba del primer mundo, los países capitalistas, segundo mundo, los países socialistas, y el tercer mundo éramos Asia, África y América Latina. Bueno, si aplicamos los conceptos hacia la actualidad, diríamos que este tercer mundo es la esperanza todavía de la humanidad, porque quien creyera en esta zona es donde mejor estamos tratando de formar una sociedad de paz que solucione problemas y no que cree deseos de hegemonía, de intervención, de guerra, que sí ocurre entre los países del primero y del segundo mundo. Y hay países grandes en nuestra región, Pero Brasil, claro, México, pero Argentina. claro. Hacemos una única pausa, Claro, Juan claro. Pagimino, historiador, aquí con nosotros en Palabra Suelta. Esa pausa y ya regresamos. Palabra Suelta. Sí, Palabra Suelta con usted. Nos queda ya poquito tiempo. Juan Pagimino, historiador con nosotros, doctor por la Universidad Católica, ¿no? Y luego Yo tengo 2 doctorados en historia. El uno es de la Universidad Católica, el primero, el otro es el doctorado PhD, equivalente a ese, que es en la Universidad de Santiago de Compostela como doctor en historia contemporánea. Exacto. Ya eras doctor cuando te fuiste a España. Sí. ¿Ahí qué ganaste con ese PhD? Esa reflexión me hacía mientras veía tu hoja de vida. ¿Ya eras historiador? ¿Es otro método, otro tipo de abordar el estudio de la historia? No quisiera parecer antipático en el asunto, pero como historiador ya he tenido alguna trayectoria. Ajá. Y sin duda eso repercute en el conocimiento que tiene en América Latina también sobre mis trabajos y cuestiones así. Entonces, cuando yo presenté mi propuesta para graduarme en la universidad, allá se hizo un estudio, lo cual me parece que es correcto y que se debe hacer con toda persona. Hicieron un estudio de mi currículum, de mi posición, y me dijeron, bueno, lo único que tienes que hacer es la tesis, porque algo así como ¿qué te vamos a enseñar? Por eso decía, disculpen los televidentes, no quiero parecer antipático en el asunto, pero eso me ha servido como un paso adelante para afirmar el criterio de que la academia nunca termina. Ajá. Y que la academia tenemos que seguir construyéndola sobre la base de investigación, no por titulación, sino porque lo académico te da una fortaleza para entender mejor el mundo y tratar de guiar a la sociedad. Esa es la labor que podemos hacer. Pero también es un cierto rigor, que también es importante, porque estamos asistiendo a mucha audacia, ¿no? Pero qué difícil es, al menos en el Ecuador, cuando tú dices tenemos que ubicar a la gente académica, a la gente que investiga. Qué difícil es cuando tienes de por medio gente que opina cualquier barbaridad y sin embargo es acogida porque simplemente opinó. Entonces me parece que hay que distinguir entre la opinión, el criterio y la tesis de un académico.
Una opinión puede ser cualquier cosa, lo que te dice en la calle cualquier ni te haces persona. Cargo de lo que has dicho. Bueno, lo dijo, es una mera opinión. Sí. Entre los políticos abunda eso. Cuando ya es un criterio, se va a exigir un criterio fundamentado, que haya leído algo del tema, que conozca alguna cuestión más o menos que le oriente. Pero cuando hablamos ya de tesis a nivel de universidad, en el sentido de que ya se pueda reflexionar, entonces ahí tenemos que exigir que haya hecho investigación, que produzca algo, que tenga un artículo, que tenga un libro sólidamente hecho. Y a ese nivel es difícil llegar en el país porque hay mucha charlatanería en nuestro país, ¿no? Y en América Latina hay mucha charlatanería, sobre todo de gente política, que cree que lo que está diciendo es verdadero cuando uno puede destruir inmediatamente su falta de fundamentación. En estos pocos minutos que nos quedan, te propongo abordar el tema de Siria también, que forma parte de este complejo ajedrez político planetario, ¿no? Que a veces... Debo partir de decirte que normalmente estos temas no suelo hablarlos muy bien, aunque los conozco, porque más me preguntan de la historia del Ecuador. Perfecto que tratemos de estos temas porque son importantes para que el Ecuador también tenga algún criterio de ilustración sobre este tipo de realidades internacionales. Sobre todo porque ese territorio, ese escenario sigue ardiendo, ¿no? A pesar de ya la enorme destrucción que ha sufrido buena parte de su geografía, ¿no? Los países árabes eran colonias de los países europeos, Inglaterra, Francia, Holanda, bueno, de todos los de estos países. Su liberación ocurre en el siglo XX. Pero te quiero, perdona la interrupción de nuevo, Juan, te quiero hacer escuchar, hace no mucho entrevistamos al embajador de Siria en Naciones Unidas. Interesante, claro que sí. Un diplomático de muchísimos años ahí en Naciones Unidas, muchísima experiencia. Y según la visión de este diplomático sirio, sí, claro, es el embajador de Siria en Naciones Unidas, le advierto a la producción que es el video número 1, ¿no? En donde él habla, ¿en dónde empezó este conflicto de Siria? Vamos a ver. La única forma de justificar esta interferencia en nuestros asuntos internos es recurriendo a mentiras políticas, y nosotros no somos las primeras víctimas de estas mentiras políticas. Déjame recordarte algunas de estas importantes mentiras históricas que conllevaron a catástrofes y guerras. Historical lies, which led to catastrophes and wars. La primera, por supuesto, es la mentira estadounidense que se creó para justificar la invasión a Corea en 1951. La guerra de Corea. En ese entonces el Pentágono afirmaba que una nave de Corea del Norte atacó un submarino estadounidense en el Golfo, y eso dio lugar a la invasión americana. American submarine in the Gulf, and that triggered the American invasion of Korea. Vietnam y el Golfo de Tonkin, la misma mentira que precipitó la tremenda guerra en contra de los vietnamitas y dejó millones de víctimas, a tal punto que inclusive ciudadanos estadounidenses en su gran mayoría estuvieron en contra. Y luego la gran mentira de las armas de destrucción masiva en Irak, que conllevó a la invasión de Irak. Antes de eso también hubo la mentira de Yugoslavia, la cual resultó en la destrucción de Yugoslavia. Libia, el mismo asunto, una gran mentira con respecto a Libia, que resultó en la desintegración del país y transformó al país en un eje del terrorismo. Y nosotros en Siria estamos sufriendo las consecuencias de esto, porque hace poco, como tú sabes, Julian Assange de Wikileaks desclasificó información importante concerniente a los contenidos de 1.800 mails. De la señora Clinton, los mails borrados, los cuales hablan exclusivamente de cómo Clinton ordenó a los servicios estadounidenses de inteligencia a despachar buques de armas de Libia a Siria. About her orders to the intelligence, American intelligence, to ship Libyan weapons to Syria. Ella eliminó estos mails porque dejan evidencia su involucramiento en el baño de sangre. Las masacres que se dieron no solamente en mi país, Siria, sino en Libia también.
the bloodshed taking place in my country, as well Y por estos motivos me siento obligado a refrescar la memoria de la querida gente ecuatoriana con respecto a estas grandes mentiras que no deben pasar sin advertencia, sin darles importancia, porque después de todo, no debes confiar en todo lo que escuchas ni en todo lo que ves. Juan, ahí estábamos escuchando Bashar al-Jafari, se llama este sirio embajador de su país en Naciones Unidas, tiene alrededor de 13 años ejerciendo ese puesto. Has escuchado lo que él dice, contextualizando lo que pasa en esa región. ¿Cuánto compartes de eso? Son hechos reales. Para justificar intervenciones por parte de las grandes potencias y por los Estados Unidos se han creado este tipo, como llama el embajador, mentiras. Podríamos decirlo, este tipo de justificaciones, que no solamente son en esas épocas, en otras épocas. La guerra cubano-hispanoamericana, 1898, se justificó en el hecho de que en la bahía de La Habana había estallado un navío, el Maine de los Estados Unidos, y por tanto los Estados Unidos intervenían para preservar sus intereses, frustrando el proceso independentista cubano. Y por eso es que Martí reivindica la situación de la independencia de Cuba y hablará de he vivido en el monstruo y conozco sus entrañas, y creará todo el pensamiento antiimperialista que caracteriza al pueblo cubano hasta nuestros días. Martí muere en las luchas de independencia. Exactamente, y en el propio año 1898, y bueno, eso se remonta más con las intervenciones que tuvo también Cuba, se remonta posteriormente con las intervenciones que tuvo Cuba después de su propia independencia. El Ecuador también ha sufrido ese tipo de intervenciones. Año 1963, el derrocamiento del presidente Carlos Julio Arosemena se da por acción directa de la CIA, y en una gestión muy hábil de lucha contra el comunismo, que era la segunda gran mentira en América Latina. Y existe documentación de ello. El libro de Philippe Agee, Inside the Company, CIA Diary, que es el diario de la CIA en que cuenta lo que hacía la CIA aquí en el Ecuador para derrocar a ese presidente. Y tenemos los documentos desclasificados del Departamento de Estado de la acción de la ITT en Chile contra Allende. Y tenemos así una cantidad de intervenciones que podríamos reproducirlas en la propia América Latina. Así es que justificaciones no faltarán. El problema es que con esas justificaciones creamos en los distintos países conflictos que ya no tienen que ver, como en Siria, solamente un conflicto de opositores contra el gobierno de Bashar al-Assad, sino de opositores entre los cuales están infiltrados el ejército islámico, están infiltrados otros grupos a los cuales las diferentes potencias apoyan, porque también es cierto, Rusia está apoyando también allí a unos grupos y a Bashar al-Assad sin duda alguna, mientras Estados Unidos está apoyando a otros grupos. El conflicto sirio no solo tiene que ver, insisto, con la oposición que generó el gobierno de Bashar al-Assad, sino con estas intervenciones de potencias alimentando a los grupos que de una u otra manera enfrentaban al Assad y que pretendían, porque ahora cada vez está más clara también la situación, no quiero que con esto se termine, pero que pretendían controlar regiones con el propósito de establecer o un Estado islámico radical o un Estado islámico más moderado. En el un grupo está el ejército, el Estado Islámico, en el otro está el ejército libre de Siria. Entonces, ahí hay una gama que complica todo el panorama de análisis de Siria. Siria es un país muy complejo para analizar en los actuales momentos por el cruce de todos estos intereses. Es una pena, ya no hay más tiempo, ¿no? Pero el embajador sirio nos decía que parte del drama sirio es su ubicación geográfica, estratégicamente ubicado en esa región. Pleno Medio Oriente. Es en el corazón. Jordania, Turquía, Egipto, Israel al sur. Todo. El paso del gas, el paso del petróleo, a Siria le quieren imponer a quién le cierras la llave, a quién se la abres, por su posición estratégica. Es una posición estratégica que todas las potencias de Occidente, pero también Rusia, China y las potencias de Oriente están vigilantes porque les interesa mantener allí una especie de, exactamente, de zona de tránsito, de flujo de intereses
petróleo y control de todo el área de los países árabes que tanto petróleo tienen. Sí, atrás hay que averiguar siempre las transnacionales del petróleo. Si los rusos quieren hacer ahí un oleoducto o un gasoducto, alguien reacciona y viceversa. Si los franceses quieren hacer un cruce del Atlántico al Pacífico a través de un canal que iban a construir, bueno, intervención en Panamá, separar Panamá de Colombia y hacer el canal de Panamá. Hoy los nicaragüenses quieren hacer ese viejo proyecto del canal transoceánico y bueno, y despierta ya muchos celos de grandes potencias, ¿no? Y al final tocas el tema de Nicaragua, no nos queda tiempo, pero también es otro tema que merecería mucho Lo análisis, vemos ¿no? cualquier otro momento. Pero como lo dijo importante. uno de los televidentes que llamó, ¿no? Ya habrá otras oportunidades para seguir jalando estas cuerdas, ¿no? Sí. Que es importante hacerlo. Sí. ¿no? Lo que tendríamos, mi final criterio diría es que América Latina, sobre todo aprendiendo esta historia internacional, tiene que ver que las grandes potencias y los Estados Unidos, sin duda, tienen estrategias mundiales y para nuestra América Latina. Y por ello, al hablar del conflicto colombiano, siempre tenemos que tener presente que allí hay también los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos, para los cuales tenemos que tener una lupa al momento de hacer acuerdos, porque ya se sabe que mientras nosotros podemos arreglar los problemas con mayor amistad, compañerismo, cuando intervienen las potencias cualquiera que sea, siempre acicatean sus intereses que nos vuelven más conflictiva nuestra relación. Y unos obreros con conciencia para sí, no solo en sí, también tendrían que pronunciarse sobre estos temas. Exacto, ¿no? Bueno, está usando esos términos de Marx. No solamente basta la conciencia en sí, sino la conciencia para sí y la conciencia de cambio. Gracias, Juan, por haber estado Muchas acá gracias. con nosotros. El historiador Juan Pacimiño. Nos vamos y rapidito, antes de que nos echen, agradecemos siempre su compañía. Pásela bien. Palabra suelta.